Te contaré este secreto, pero no se lo digas a nadie. En la estancia temporal de mi sobrino, desarrollamos una relación más cercana, a tal punto que ya no nos veíamos como simples familiares. En los siguientes días empezamos a ponernos calientes y las cosas aumentaron. Ya te imaginarás cómo. Quédate hasta el final para que veas cómo la lujuria se desató con mi joven sobrino. Suscríbete y da like. También activa la campanita para ser parte de esta comunidad y no perderte ningún contenido. Bien, empecemos con mi historia. Tengo unos años menos que mi hermana, tengo 27 años y vivo sola. Me encanta hacer pasteles y, por mi aspecto, me gusta tener mi cabello largo y elegante, al igual que cuidar de mi figura. Mi sueño es siempre verme joven sin importar la edad que tenga. Un día, mi hermana mayor me pidió que cuidara a su hijo, mi sobrino de 19 años, mientras ellos iban rumbo a Cancún. No pude negarme, aunque no estaba segura de cómo sería pasar tanto tiempo con un adolescente en plena etapa difícil y hormonal. Acepté el desafío y me prometí a mí misma que lo haría lo mejor posible, tratando de no recordar mis propias travesuras a esa edad, de las cuales no me arrepiento. La primera noche, cuando mi hermana y su esposo se fueron, sentí una ligera ansiedad. ¿Sería capaz de lidiar con todas las responsabilidades que venían con cuidar a un adolescente? Mi sobrino parecía bastante relajado. Al principio, nos saludamos con una sonrisa nerviosa y luego cada uno fue a su propio espacio. Él se encerró en su habitación con sus auriculares puestos. Yo aproveché para familiarizarme con la casa y las reglas básicas que mi hermana había dejado. Oye, antes de seguir con esto, te pido que te suscribas y le des un like para poder traerte más relatos. Todos los días íbamos bien. Los días pasaron rápido, llenos de pequeñas anécdotas y situaciones, pero una situación con mi sobrino lo cambiaría todo. En adelante, compartimos algunas comidas juntos, aunque en su mayoría en silencio. Mi sobrino estaba inmerso en su mundo digital y yo me sumergí en algunos libros que había traído. A veces nos cruzábamos en la cocina o en el pasillo, intercambiando miradas fugaces que apenas rozaban la superficie de lo que queríamos decir. Si quieres saber cómo sigue la historia, no te olvides de suscribirte antes. Say Gamers. Una tarde, mientras intentaba enseñarle a mi sobrino a cocinar algo más que fideos instantáneos, por razones que aún no entiendo, me puse unos shorts bien cortos y ajustados. Nos encontramos en medio de una discusión amable sobre la cocina y en él se gestaba un deseo hacia mí. Fue un momento insignificante, pero sentí una chispa de conexión entre nosotros. Quizás había algo más detrás de esa capa de indiferencia que ambos mostrábamos. Sentí que mi sobrino estaba tramando algo y que de alguna manera explotaría. Eso cambió por completo el panorama de nuestras vidas. El último día transcurrió con una extraña sensación de anticipación. Había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía ignorar. Nunca había conocido a ese chico como tal, solo cuando estaba pequeño, por eso no lo conocía totalmente. Me pareció que es un chico muy activo, pero a su vez misterioso. Últimamente me ha estado viendo más de lo habitual. Al principio me parecía raro, pero en estos momentos me gustaba ser vista. A propósito, llegó la noche en la que mi sobrino y yo estábamos solos en casa. Mis sentimientos y pensamientos estaban confundidos sin poder decir qué era lo correcto en esa situación tan inusual. Mientras preparábamos la cena, la atmósfera entre nosotros era tensa, pero cargada de una energía desconocida. Después de cenar, nos sentamos en la sala de estar, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando mi sobrino rompió el silencio y me confesó sus deseos hacia mí. No me esperaba que fuera tan directo conmigo y menos un chico de solo 19 años. Quedé atónita sin saber cómo reaccionar ante esta revelación inesperada. Había una mezcla de emociones en mi interior: confusión, preocupación, pero también una chispa de deseo que no podía negar. Él parecía un chico mayor para su edad. En un instante de impulso, nos acercamos el uno al otro y nuestros labios se encontraron en un beso apasionado y prohibido. Fue un momento de intensa conexión y complicidad que nos sumergió en un torbellino de emociones, entre las que llegamos a la pasión y al deseo que habíamos estado reprimiendo, dejando atrás cualquier barrera o tabú. Después de aquella noche, todo cambió entre nosotros. Experimentamos una mezcla de culpa y satisfacción, de deseo y arrepentimiento. Nos enfrentamos a la realidad de nuestras acciones y a las consecuencias que podrían derivarse de ellas.
A pesar de todo, nos aferramos a la certeza de que lo que habíamos compartido era real y significativo, un momento único en nuestras vidas que nos había transformado para siempre. A medida que los días pasaban, nos sumergimos en un mar de emociones encontradas, tratando de comprender lo que habíamos experimentado juntos. Aceptamos nuestras imperfecciones y vulnerabilidades, aprendiendo a valorar cada instante de conexión que compartíamos, incluso si era difícil de entender o de explicar. Nuestro secreto quedó guardado en lo más profundo de nuestras almas, marcándonos de una manera que nunca hubiésemos imaginado. Aquel beso en la sala de estar se convirtió en un recuerdo imborrable, una prueba de que el amor en todas sus formas es el mayor regalo que podemos recibir, incluso si viene envuelto en la complejidad y la controversia. Quédate hasta el final para que veas el desenlace de cómo quería construir algo con mi sobrino. Así, mi sobrino y yo continuamos nuestro camino sabiendo que lo que teníamos era único y especial, una experiencia que nos había enseñado más sobre nosotros mismos y sobre el verdadero significado del amor. A pesar de las adversidades y los juicios externos, nos aferramos a la certeza de que nuestro vínculo era genuino y que nos había llevado a descubrir aspectos de nosotros mismos que nunca habríamos explorado de otra manera. A medida que la noche caía sobre la casa, esa tensión alcanzó su punto máximo. No sé exactamente cómo sucedió, pero de repente estábamos parados frente a frente en la sala de estar. Sus ojos buscaban mi cuerpo y lo veía enfocado en mi short. Los míos también buscaban algo con una intensidad que me dejaba sin aliento. En ese momento, todas las barreras que habíamos construido entre nosotros se desvanecieron y nos dejamos llevar por una fuerza magnética que parecía controlar nuestros movimientos. Lo miré fijamente y sentí como si el tiempo se detuviera. Había algo en su mirada que me atrapaba, algo que me hacía querer acercarme más, algo que me hacía querer besar sus labios y descubrir de qué tamaño lo traía y si me iba a gustar. Así lo hice. Me acerqué y lo sentí de repente. Fui correspondida por él y nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. Fue como si una chispa encendiera un fuego dentro de mí. Mis manos temblaban al tocar su piel y su tacto me envolvía en una ola de calor que me hacía desear más. Cuando finalmente nos entregamos por completo el uno al otro, fue como si el universo entero conspirara a nuestro favor, alineando los astros para que nuestro momento de pasión fuera único y no nos arrepintiéramos. En ese instante de éxtasis y entrega, no había lugar para la duda ni la incredulidad, solo la certeza de que estábamos viviendo un momento único y maravilloso. No podía creer lo intenso que era todo y a mi sobrino le quedaba grande su edad. Parecía tener experiencias previas porque utilizó trucos que me volvieron loca. Cada caricia, cada mirada resonaba en lo más profundo de mi ser. En sus brazos, en ese abrazo que me envolvía con ternura y pasión, supe que estábamos exactamente donde debíamos estar. No puedo describir lo que ocurrió a continuación. Fue como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos él y yo en el universo. Sus labios se encontraron con los míos en un beso lleno de emociones reprimidas y anhelos ocultos. Fue un instante de entrega y placer puro, donde todas las dudas y miedos se desvanecieron en la oscuridad de la noche. Cuando finalmente nos separamos, un silencio denso y cargado de significado llenó la habitación. No hacían falta palabras para expresar lo que acababa de suceder. Nos miramos mutuamente con la certeza de que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Al día siguiente, cuando mi hermana y su esposo regresaron, nos despedimos con abrazos tensos y miradas furtivas. Era como si compartiéramos un secreto prohibido que amenazaba con destruir todo lo que conocíamos. A pesar de todo, no podía arrepentirme de lo ocurrido, porque en ese breve instante de conexión descubrí que algunas cosas en la vida valen la pena arriesgarse, incluso si no tienen explicación. Has estado con alguien más joven que tú. Al principio me parecía algo tonto, pero comencé a sentir atracción por chicos menores que yo. Sigamos hasta el final del relato. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión y nostalgia. Mi sobrino y yo apenas nos dirigíamos la palabra mientras lo cuidaba, como si intentáramos negar lo sucedido. Sin embargo, el recuerdo de aquel beso persistía en mi mente como una llama que se negaba a apagarse. Intenté distraerme con actividades cotidianas, pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel momento mágico con él. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo podríamos seguir adelante después de haber cruzado esa línea invisible que separaba el parentesco del deseo? Me sentía atrapada, deseando revivir ese momento de éxtasis con mi sobrino.
No puedo encontrar las palabras para describir lo que sucedió después. Fue como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos él y yo en un universo propio. Sus labios se unieron a los míos en un beso cargado de emociones reprimidas y anhelos ocultos. Fue un momento de entrega y placer puro, donde todas las dudas y temores se desvanecieron en la oscuridad de la noche. Al separarnos, un silencio denso y lleno de significado inundó la habitación. No hacían falta palabras para expresar lo que acababa de ocurrir. Nos miramos con la certeza de que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Al día siguiente, cuando mi hermana y su esposo regresaron, nos despedimos con abrazos tensos y miradas furtivas. Parecía que compartíamos un secreto prohibido que podía destruirlo todo. A pesar de todo, no podía lamentar lo sucedido, porque en ese breve momento de conexión descubrí que hay cosas en la vida que valen la pena arriesgar, incluso sin explicación. Por un lado, sabía que lo que había pasado estaba mal, que nunca debimos permitir que las cosas llegaran tan lejos. Pero por otro lado, no podía ignorar la intensidad de lo que sentía por él, esa conexión inexplicable que iba más allá de la lógica. Decidí enviarle un mensaje a su celular y enfrentar la verdad, aunque doliera. Le expliqué mis sentimientos, intentando poner en palabras lo que mi corazón apenas podía comprender. Él respondió, reflejando sorpresa y comprensión en su mensaje. Al final, ambos llegamos a un entendimiento. Gracias por llegar hasta aquí. Una pregunta: ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar o en el de mi sobrino? Déjamelo en la caja de comentarios, suscríbete y dale al me gusta. No olvides activar la campanita para estar al tanto de las historias que subimos constantemente. Espero verte pronto. Adiós.